En el Congreso Nacional nuevamente la polémica. Se aprobó, según la denuncia pública del abogado Mauricio Villeda Bermúdez, a matacaballo, una propuesta que llegó de la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo que debió tener mayor pensamiento, por cuanto implica un endeudamiento por encima de los 500 millones de dólares. Ahora, llama poderosamente la atención lo que ha revelado el abogado Villeda Bermúdez, que no existió coherencia entre lo que se propuso y lo que se hizo. Esto es lo que reveló más temprano en Diario Matutino. Si tenemos la oportunidad de no aprobar porque son nulos cualquier cantidad de contratos, hay que declarar la nulidad de los contratos. El Congreso ayer, en vez de aprobarlos, debería de haber dicho: esos contratos son nulos de acuerdo con la ley de transparencia y no los vamos a aprobar. Pero más bien se dispensó, se le cerró un ojo a la corrupción y se aprobaron. Quiero decirle que las bancadas estaban divididas. En la bancada del PSH, unos votaron a favor, otros votaron en contra y otros no votaron. En la bancada del Partido Liberal sucedió lo mismo. Habían 8 personas que estaban a favor, pero los demás estaban en contra. Y el otro problema, en otro tipo de contratos, es que también se endeudó al país en 195 millones de dólares, en 110 millones de dólares y en 250 millones de dólares. Estamos dejando al país totalmente endeudado hacia el futuro. No importa si los préstamos son blandos, no importa si las condiciones son excelentes, pero no hay ingresos suficientes para pagar el servicio de la deuda. No hay ingresos suficientes para pagar las cuotas de los préstamos y por eso se va a recurrir a nuevos endeudamientos para que el Estado pueda cumplir con esas obligaciones. Les repito, el sabor que quedó en el Pleno fue un sabor amargo y las votaciones al final representaron esa división. Libre logró que hubiesen 65 o 66 votos y tuvo siempre un promedio de 61 votos en contra. ¿Cómo llegó Libre a esos 65 o 66 votos? Pues con la colaboración de algunos miembros del PSH y con la colaboración también de algunos miembros del Partido Liberal de Honduras. ¿Y ustedes nos convertimos en cómplices de la corrupción, en borregos de la corrupción? Solamente hay una alternativa. La alternativa es que en Casa Presidencial, cuando esos contratos lleguen para la firma del presidente de la República, el presidente de la presidenta de la República, ella se niegue a firmar esos contratos y diga: no voy a ratificar contratos que son nulos de acuerdo con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Muy bien, ahí está la seria denuncia del abogado Mauricio Villeda. Ya les vamos a presentar los contratos que se aprobaron. Y aquí Neri la pregunta: ¿y qué pasó con la bancada liberal? La bancada liberal está fracturada, está dividida. El Partido Nacional también votó en contra. No, el Partido Nacional votó en contra. Aquí tenemos a Marlon Lara para que nos diga qué pasó con los liberales, porque un buen número de liberales votaron a favor de estos proyectos. Pero estas acciones que se toman cuando se ha criticado ampliamente al Partido Nacional por lo que ha ocurrido en el pasado, pero que ahora toma carta de ciudadanía y se aprueban. ¿Qué mensaje nos están enviando, diputado Marlon Lara? Muy buenas tardes. Bienvenido a HRN y TSI. Muy buenas tardes, Rosendo. Tengo entendido, porque no escuché bien, que la pregunta es en relación a la última votación de los préstamos que sometió Libre al Congreso Nacional. En relación a eso es la pregunta, ¿verdad? Correcto, a los contratos de energía que, como usted estaba escuchando al abogado Villeda Bermúdez, dice que es lamentable que se votó esto en la madrugada, que primero unos diputados de Libre habían dicho que no y después se sumaron. Son 23 contratos para ser específicos. Y que incluso los que votaron aprobándolo actuaron como borregos.
Es correcto, hubo una denuncia de parte del abogado Mauricio Villeda pidiendo que se incorporaran las cláusulas de transparencia en ese tipo de contratos y fue directamente Luis Redondo que le respondió que era por esta única vez. Y lo que nosotros no apoyamos es precisamente porque no incorporaron esas cláusulas anticorrupción que deben tener todos los contratos. Pero además de eso, que esos contratos los llevaron sin que tuviéramos la información necesaria, que fue otro de los reclamos que hicimos como bancada del Partido Liberal, que ninguno de nosotros teníamos esos contratos. Después sometieron a aprobación más endeudamiento para el país. 3 préstamos de endeudamiento. Y Rosendo, yo quiero que el pueblo entienda que todo lo que tiene que ver con endeudamiento después se traduce en impuestos para la gente, porque el gobierno después no tiene los recursos necesarios para pagar esos préstamos. Entonces, tú solo tienes 2 vías para financiar el presupuesto. Uno es los ingresos corrientes que reciben las instituciones como la SAR que captan impuestos. Y el otro es a través de los préstamos que consigues con la comunidad internacional a los bancos de apoyo con créditos blandos o de largos plazos. Y la otra es que sea un gobierno austero, que hagas ahorros y de esos ahorros puedes financiar parte de tu presupuesto. Pero como ya sabemos aquí, el gobierno no tiene la cultura del ahorro, el gobierno tiene una cultura del despilfarro. No en este gobierno, en todos los gobiernos. Entonces, cuando toca pagar esos préstamos que no hay suficientes recursos, entonces tienen los paquetazos famosos que a la gente la indigna para pagar esos préstamos, y eso es lo que nosotros hemos estado reclamando. Fíjate que el gobierno tiene una de las ejecuciones más bajas en la historia del país. Creo que ahorita anda en 19 o 22% en la parte de inversión pública, que eso es lo que a la gente le beneficia. Ajá, y siguen recaptando más dinero vía préstamos, seguimos endeudando al país, después eso se va a traducir en impuestos, y por eso el Partido Liberal le ha dicho al gobierno que ya no vamos a seguir aprobando préstamos, pero la bancada en su mayoría ha votado, la bancada en su mayoría ha votado en contra de esos préstamos, pero hay una facción del Partido Liberal que está votando a favor. Nosotros somos respetuosos de la decisión que ellos han tomado, pero no podemos seguir endeudando al país, porque eso después se va a traducir en impuestos a la ciudadanía, que es lo que nosotros queremos evitar. ¿Quiénes son esos diputados, Marlon? ¿Perdón? ¿Quiénes son esos diputados que prácticamente no están con la línea de pensamiento de partido? Porque usted me dice que una mayoría vota en contra, pero otros no. Sí, bueno, eso no me compete a mí decirlo, ¿verdad? Yo soy muy respetuoso de las decisiones que toma cada diputado, tenemos el mismo rango, pero cada quien debe votar consciente de que endeudar al país en estos momentos es peligroso. Eso después nos va a pasar la factura como país, nos va a pasar la factura a todos los hondureños por igual. Y recuérdate que la historia en Honduras nos dice que muchos de esos endeudamientos lastimosamente no benefician a la ciudadanía. Muchos de esos financiamientos después se convierten más bien en actos de corrupción, no se utilizan bien los recursos, y eso es lo que nosotros como liberales estamos tratando de hacer énfasis al gobierno de la República, que debe mejorar su inversión pública, que deben de utilizar fondos para mejorar las carreteras. Muy bien, gracias. El diputado Marlon Lara Orellana. Tenemos también al jefe de la bancada del Partido Liberal y tenemos los diputados del Partido Salvador de Honduras, que debemos dejar aquí constancia que hemos querido tener también la versión de los diputados de Libertad y Refundación. Se habían comprometido, Neri, en atendernos, sí, pero han apagado sus teléfonos. El doctor, no con nombre y apellido, sí, el doctor Marco Eliud Girón hizo promesa conmigo de atendernos hoy y nos ha apagado el teléfono. Sí, porque queremos tener un balance de saber qué fue lo que ocurrió. Aquí están los contratos. ¿Qué establecen, Saray? Bueno, son 23 contratos.
algunos ya se ejecutaron. 27 dijo Vieda. No, 23. Aquí Vamos a ver. yo tengo aquí, Sí, no ahí sé están si los escritos. Vamos a son ver. escritos, son 23 por parte de la Comisión de Energía y son adicionales 5. Sí, son adicionales 5. Pues porque son varios contratos los que tenemos acá. Es un paquete, Es hay un paquete. contratos de generación, hay contratos de supervisión, hay contratos de consultoría. Es que unos son de la Comisión Ordinaria de Energía y los otros son contratos aparte. Si ¿verdad? lea uno ahí, por ejemplo. Bueno, en estos 23 contratos de la Administración Pública aprobada están contratos de servicios de auditoría del año 2019 en el ejercicio de los años 2020 y 2021 hasta que cierre el proyecto. Está el contrato de servicios de consultoría individual. Sí. Ahora, lo que se cuestiona es que no hay cláusula de integridad, no hay cláusula de transparencia. Eso es lo que se cuestiona. Doctor Carlos Umaña, bancada Partido Salvador Honduras. ¿Por qué razón firmaron y avalaron estos contratos que, según el doctor Mauricio Vieda, son nulos de derecho? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Neri Arteaga, la licenciada Saraí Espinal, al licenciado Rosendo García. Dios les bendiga a ustedes y a su inmenso auditorio. Mire, estos contratos que se nos pasaron datan de la administración anterior, ya están prácticamente ejecutados, como dice la licenciada Saraí Espinal. Hay que pagarlos y si no los pagamos nos van a demandar y vamos a salir peor demandados que honrando estos contratos. Son de la administración pasada, la mayoría tienen que ver con la fallas y auditorías que se presentan en la transmisión de la electricidad, en la conducción de la misma, donde son las fallas técnicas más importantes y donde se pierde el 33% de lo que produce la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, doctor, el contrato en sí no está siendo cuestionado. Lo que ha dicho Villeda el abogado Villeda es que la cláusula de integridad, de anticorrupción, no ha sido respetada. Correcto, le hace falta esa cláusula. El ingeniero Redondo le explicó al abogado Villeda que el Ministerio Público puede hacer una investigación del por qué no está esa cláusula ahí y deducir las responsabilidades a los funcionarios que suscribieron estos contratos en la administración anterior. Le fue sumamente claro, pero el Congreso no puede detener estos contratos porque le falta esa situación. Y el ingeniero le explicó claramente al abogado Vieda Bermúdez por qué se tenían que aprobar y que estaba en toda la disponibilidad del Ministerio Público de iniciar una investigación y el Tribunal Superior de Cuentas. Pero estamos abriendo una puerta de continuación de una supuesta acción de corrupción, entre comillas, porque la cláusula de integridad debe de ser respetada. Y es una buena pregunta, por eso es una situación que debe de investigar el Tribunal Superior de Cuentas. Ahí está también en el decreto de ley lo que el Congreso Nacional es responsable, o sea, se le hizo un anexo al decreto de ley. El ingeniero Redondo le explicó claramente al abogado Vieda Bermúdez que le daba la razón, pero que tiene que ser el Tribunal Superior de Cuentas que investigue por qué no tienen esta cláusula. Todos fueron suscritos estos contratos en la administración anterior. No tiene nada que ver el gobierno ni nosotros como Congreso Nacional. Simplemente estos contratos transgreden dos administraciones de gobiernos distintos y como ya están ejecutados, como dice la licenciada Saraí, en la mayoría de los casos solo compete pagar. Entonces el Tribunal Superior de Cuentas tiene que investigar por qué esta cláusula no está ahí. O sea, eso se le dejó bien claro al doctor Vieda Bermúdez. Sí, ahora bien, pero al asumirse una acción de tal naturaleza de certificar la validez de un contrato, ¿no cree usted que en un momento determinado pudiera incurrir en alguna responsabilidad también el Congreso Nacional de la República? No, ahí está claramente especificado que en el decreto de ley el Congreso no corre ningún riesgo porque simplemente se avala el pago final. Ya están ejecutados, licenciado Neri Arteaga, ya no podemos hacer nada más que recepcionar el producto del contrato y hay que investigar
por qué no se tiene esa cláusula. O sea, creo que aquí han habido varias situaciones, por ejemplo, lo que hablaba el doctor Marlon Lara, no es cierto que todos los préstamos que se aprobaron en el Congreso son desembolsos para este gobierno. Hay más de 350 millones de dólares que no es un préstamo lo que se nos está otorgando, es una garantía de que si usted tiene una catástrofe como ETA, como Iota, como Julia, un tsunami, un terremoto, van a haber fondos prestados por el BID, auditados por el BID, con proyectos del BID. No es dinero que le van a desembolsar a este gobierno. Si no sucede la catástrofe, no hay dinero. Es como una póliza de seguro que ahí está stand-by, pero si hay una emergencia, entonces aquí hay varios sectores que pretenden decir que este es un financiamiento que va a entrar a las arcas del gobierno. El único préstamo que sí, efectivamente, es para el gasto financiar el presupuesto es el segundo, que ahí sí, mire qué cosa más interesante. Todos los diputados autorizamos a la Secretaría de Finanzas, cuando apoyamos el presupuesto hace varios meses, la reformulación, a que buscara recursos, porque todos los diputados sabíamos que solo se iban a recaudar 119 mil millones de lempiras de recaudación fiscal. Entonces nosotros autorizamos a Finanzas, y ahorita que se necesita el dinero, y otra cosa que se explicó sobremanera, la ejecución presupuestaria no es del 24%, la ejecución va a más del 60% en inversión social, y va a cerrar en el 80% de inversión social. Ahorita, ¿cuál fue el problema? Que están trasladando el dinero de los fideicomisos de Invest. Solo el fideicomiso de Invest es una inversión social que excede el 40%, y en este momento se va a ejecutar, ya se está ejecutando. O sea, en el mes de diciembre ustedes van a poder ver que la ejecución presupuestaria del sector de inversión social va a subir al 80% y los fondos van a ser ejecutados. Entonces aquí están satanizando un montón de situaciones que no es correcta, que realmente están mal informando a la población, porque no fue un préstamo. Los dos que se están suscribiendo con el BESI y el BID son para contingencia. No le va a entrar ese dinero ahorita al gobierno. Ahora, pero ante la opinión pública, doctor, ha quedado aquí como que ustedes o están haciendo una alianza con la gente de Redondo, o que están pagando favores, o que hay una confabulación. Aclare todos estos puntos, por favor, ante la opinión pública. Y sobre todo, doctor, ¿por qué no se le dio mayor pensamiento a estos proyectos? ¿Por qué no se socializa? Porque aquí son asesorías, sí, porque aquí lo que reclama, por ejemplo, un grupo del Partido Liberal, es que no se les dio la iniciativa para revisarla. Quizás la iniciativa puede ser favorable, pero no se les dio el documento. Igual reclaman diputados de otros partidos, y todo lo que prometieron y lo que pregonaron que iba a ser distinto al pasado, pues hoy es lo mismo. Acá es lo mismo. Doctor. No estoy votando porque el ingeniero Redondo me esté pagando ningún favor, absolutamente. Ya se habían leído dos debates de esos préstamos. Todos los diputados teníamos los documentos, y así, aquí no hay que mentir, por favor, porque hace más de 2 semanas tenemos todas las bancadas esos contratos del ENE. Hay representantes del Partido Liberal en la Comisión de Energía. Nosotros, los del PSH, que ahí está la doctora Ligia Ramos, analizamos cada uno de los contratos desde hace más de 2 semanas. Se leyeron 2 debates, no se le dispensó ningún debate. No pueden venir a decir ahora que no conocían. Eso es fingir demencia, eso es mentir, eso es faltar a la ética, porque hace más de 2 semanas tienen los contratos todo el mundo en el Congreso Nacional, estaban en los ordenadores, se leyó el primer debate. ¿Saben lo que pasa? Y ahí no me deja mentir su corresponsal del Congreso Nacional de HRN, que somos de los pocos diputados que ponemos atención al primero y segundo debate. Ahí parece mercado el primer debate y el segundo debate. No le paran bola a nada. Y eso quiero que le pregunte a su corresponsal quiénes son los diputados que en el primero y segundo debate están atentos y que piden las cosas. Somos los del PSH. No le estamos pagando ningún favor al ingeniero Redondo ni nada, si al contrario, todavía estamos queriendo construir una buena relación con él. Simplemente son contratos que transgreden los del gobierno, que nos van a demandar
Esos son, pregúntenle a los diputados nacionalistas, a los que están ahí del Congreso anterior, ¿por qué los aprobaron sin cláusula de transparencia, de integridad? Ellos son los que tienen que ser investigados. Pero ahorita, en este momento, que ya las compañías los ejecutaron y van a demandar al ENE y vamos a perder esas demandas, entonces ahorita es que están saltando y faltando a la verdad muchas personas ahí que estuvieron en el Congreso anterior y ellos mismos aprobaron esos contratos. Entonces, aquí hay que ser honestos, hay que dar bien la información. Nosotros no estamos pagando favores a nadie, somos diputados que estudiamos los casos. En mi caso particular, yo leo cada contrato, lo busco y tomo mi decisión. En relación a los préstamos, la bancada del partido se dividió. Algunos votamos a favor, otros votaron en contra en relación a los préstamos, no a los contratos. Los contratos los apoyamos todos por unanimidad. Bueno. Entonces, hay que informar bien a la población, y yo sé que ustedes no son los que están falseando la información, son los diputados que están diciendo que no tenían los contratos, y eso es mentira. Hace más de 2 semanas los tenemos todas las bancadas, hace más de 2 semanas están en los ordenadores. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos Umaña, por su pasión que muestra en el desempeño de su cargo, pero sí hay cuestionamientos y es lo que estamos trasladando esta misma tarde aquí desde HRN bueno, y TSI. tenemos al diputado Mario Segura. Que fingen demencia, Lele. Demencia. Tenían hace 2 semanas los contratos. ¿Y qué hicieron en el Congreso? Porque prácticamente dice el doctor Umaña que no le pararon bola, que no estuvieron en clase y que ahora no vengan a fingir que Demencia. no conocían. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son, diputado, gracias por atender esta comunicación, quiénes son los que no votaron en la línea del Partido Liberal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primero, sobre ahí voy a contestarle al doctor Umaña sobre la apreciación que él hace. Yo respeto su criterio, es cierto, en reuniones de jefes de bancada nos presentaron los contratos, los dialogamos con los personeros de la ENE, y de igual manera, pues nosotros le informamos a la bancada. Si ustedes revisan lo que presentan al momento de aprobar los contratos, es el dictamen que hace la Comisión de Energía, pero no meramente va el contrato firmado por quien lo está contratando. Simplemente es una ficha técnica donde dan algunos conocimientos generales, pero no está íntegramente todo lo que es el contrato. Pero yo creo que el problema no está allí, estará diciendo y los demás que están en cabina. Estos contratos fueron al Congreso porque sobrepasaban el periodo presidencial. Ahora, ¿cuándo inició el periodo presidencial de este gobierno? Yo tengo entendido que es el primer día que toma posesión la Presidenta de la República en representación del gobierno y el Ejecutivo. Y estos contratos ya estaban vencidos, y fue la pregunta que yo le hice a los personeros del ENE: ¿cómo es posible que ellos, siquiera el Congreso, pagaron o hicieron ciertos desembolsos sobre estos contratos? Y se los dije que investigaran porque podían incurrir en responsabilidad administrativa, porque ellos no podían pagar estos contratos a pesar de la presión que pudiesen haber tenido de las personas que estaban haciendo las obras sin antes ir al Congreso. Si se aprobaron el día jueves, y son publicados el día lunes de la próxima semana, pues será el día martes que podrán ellos hacer pagos los del ENE sobre estos contratos. Antes no, porque entonces están violentando la Constitución y es un irrespeto al Congreso. En torno a la opinión que tiene el abogado Villegas, decidimos no votar a favor de estos contratos, a pesar de que sabemos que son compromisos de gobiernos anteriores, porque no llegaban la cláusula anticorrupción, y eso nos hace pues caer en responsabilidad. Decía el doctor muy acertadamente que esta fue responsabilidad del Congreso anterior, pero hoy que lo han aprobado y los que dieron el voto a favor de estos contratos, hoy es responsabilidad ya de este contrato, Saray. En cuanto a la bancada liberal, hay 6 o 7 compañeros, yo voy a obviar sus nombres porque tendría que repetir también lo que votamos en contra de estos contratos. Yo creo que al final lo importante es la acción que hicimos, y la hicimos por lo que yo he explicado anteriormente.
Diputado, pero nos gustaría conocer los 7 diputados que votaron en contra, porque ustedes se deben al voto del pueblo. Y como pueblo, nosotros queremos conocer quiénes son estos diputados. Y usted es el jefe de bancada y nos puede brindar esa información. Sí, yo tengo la información, pero también el pueblo pasa muy atento del canal del Congreso. Y en las redes también están. Yo no lo quiero hacer, Saraí, porque siento que la función de un jefe de bancada es respetar lo que los demás han hecho, ¿verdad? Yo creo que había que escuchar la versión de ellos. Me gustaría que Rosendo los llame. Quizás ellos tengan una apreciación diferente desde el punto de vista por qué hicieron o por qué aprobaron estos contratos. Quizás nosotros estemos equivocados. La mayoría hemos dicho que hemos hecho lo que el pueblo quiere, que los contratos se hagan con transparencia, como deberían de seguirse haciendo en el Congreso Nacional de la República con todos los contratos que lleguen y no repitiendo los vicios del pasado. Es que aquí, Mario, hay un elemento que nos gustaría conocer para tener una valoración. Entonces, díganos quiénes están votando entonces a favor de la línea del partido y ahí tenemos claro para hacer las consultas, porque aquí lo que nos deja entre líneas es que se han pagado contratos sin tener respaldo. Es que estos contratos, como yo lo mencionaba, ya han sido ejecutados. Sí, es que estos ahorita solo es un existen. respaldo. Sí, ya están los contratos, debemos tener claro, los contratos como tal ya están. El único reclamo es por qué se llevó a la votación sin esa famosa cláusula anticorrupción. Sí. No, pero es que es importante. Pero yo siento, Rosendo, que la apreciación y el reclamo que hace el abogado Villeda, y al cual compartimos todos los que votamos en contra de las diferentes bancadas, especialmente el Partido Liberal, que es el que yo represento en la bancada, pero yo veo aún más preocupante y siento que no le están dando el interés a que le corresponde, en el sentido, Rosendo, que si estos contratos estaban vencidos del periodo anterior, significa que para poderlos pagar en este gobierno o para poder hacer un desembolso, tenían que ir primero al Congreso. Yo insistí en la pregunta, ¿por qué? ¿Cuánto es lo que se debía? Y sí siento que de este presupuesto se han pagado esos contratos sin tener el respaldo y la legalidad necesaria, porque esos contratos podrían ser pagados, se vuelven legales, Rosendo y Saraí, cuando el Congreso los aprueba de nuevo, como se hizo el día jueves. Lo anterior, entre la toma de posesión y el día jueves, todos los contratos que hayan sido pagados es una ilegalidad y entra en responsabilidad administrativa a los funcionarios que pagaron contratos sin tener el respaldo del Congreso. Sí, porque aquí había que revisar, ingeniero, y evitar que se genere el cuestionamiento, la especulación, porque así se señaló de las irregularidades del gobierno pasado, que a matacaballo se pasaba todo y después venían las quejas, que hoy estamos en lo mismo. Así es, Rosendo, y yo siento de que deberíamos de revisar el pasado, no para volver en una trinchera de lucha o en una carpa de circo como ha ocurrido en el Congreso, sino para no volver a repetir los errores que se cometieron en el pasado, que fueron muchos. En cuanto al presupuesto, porque yo escuché la pregunta que ustedes hacían, nosotros estamos conscientes que el presupuesto se tiene que alimentar de 3 fuentes importantes, que son los impuestos, los préstamos y las donaciones que hacen unos u otros estados. Sí hemos criticado la lenta ejecución del presupuesto, pero yo creo, Rosendo, y no he escuchado ni de ustedes los medios, porque todo el mundo está aquí preocupado que lo que se está haciendo es muy lento. Ahora, ¿nos hemos hecho alguna pregunta o le hemos preguntado al Congreso o al Tribunal qué calidad de funcionarios tenemos? Si es transparente la ejecución que ellos tienen. Para mí es importante una ejecución acelerada, como lo hacía el gobierno anterior, pero sabíamos que gran parte de esos fondos que se hacían aceleradamente o se aprobaban aceleradamente en el Congreso, realmente esto es gran parte de la corrupción. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es si lo que está haciendo es transparente. Y yo creo que esa debería ser una investigación que había que hacer. Nosotros lo vamos a pedir al Tribunal Superior de Cuentas
porque creo que es importante saber, Rosendo, que lo que se ha invertido del presupuesto en este año, si existe transparencia necesaria. Bien, muchísimas gracias al jefe de bancada Mario Segura del Partido Liberal. Estamos observando